Estábamos hablando, la pasada clase, un poco de las etapas de la psicoterapia infantil, ¿verdad? Y el por qué evaluar al niño en psicoterapia. Porque con estos resultados podemos obtener información del inconsciente del niño, motivos, necesidades ocultas, etcétera. Estos pueden ser la causa del trastorno que tiene el niño y nos puede dar por dónde intervenir. Ok. En una segunda etapa, el proceso de resolver conflictos, de tener un cambio positivo en la personalidad, tiene lugar a lo largo de la terapia, pero es en la fase intermedia donde se observa más esta transición. O sea, encontré los focos dinámicos del niño. ¿Tiene el niño algún problema oculto o el problema está a la vista? Por ejemplo, el niño es víctima de bullying y el niño lo cuenta. Hay que focalizarse en eso, claro. Los papás del niño se llevan mal en la casa. Marito, solo disculpa, no estás presentando todavía. No estoy presentando. Uf, se me fue. Gracias. Ya. ¿Ya? ¿Pueden ver ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Ok, gracias. Los problemas del niño, repito, ¿están a la vista o están ocultos? Hay niños donde los problemas están a la vista y otros niños donde los problemas están ocultos. Temas como peleas entre los papás, a veces están a la vista, que el papá se quiere ir de la casa y la mamá no quiere, están a la vista, y se siente que es un foco de problema y que está creando problemas al niño. Pero hay problemas que están sumergidos. Hay problemas que prácticamente no se ven y cuesta que la gente los cuente. Lo mismo los papás que el niño no dice nada y los papás por miedo, por temor, ¿verdad? ¿A qué van a pensar de mí? Hasta que un día mamá se abre y te dice, bueno, yo creo que ya tengo que contarle a usted esto. Mi esposo y yo mismos separados y el niño lo sabe. El niño pregunta mucho por esto y nos dice que si nos vamos a divorciar. Bueno, mamá y papá, entonces me parece que aquí la terapia es en parte con ustedes para que ustedes tomen una decisión, ¿verdad? Entonces hay que ayudar a los papás para esto, para que esto pueda ayudar al niño, ¿ya? O sea, esto sigue siendo sistémico. ¿Qué es lo sistémico? Lo sistémico es cuando yo hago como psicólogo una acción en los papás y repercute en el niño. O cuando hago una acción en el niño y repercute en los papás, ¿verdad? Lo sistémico también considera que el niño está enfermo o el niño tiene un síntoma porque el sistema se lo produce mal funcionando, ¿verdad? ¿Tengo que atender mucho a esto? Claro, ¿verdad? El niño no es aceptado en la clase. Tengo que buscar por qué no es aceptado. Hay niños muy inteligentes pero no aceptados. Hay niños muy inteligentes, exitosos, matemáticas, biología, física, pero no son aceptados. El niño inteligente generalmente es bien aceptado. Todos quieren estudiar con él, pero no siempre es aceptado. Estos problemas de aceptación crean problemas en la infancia y en la adolescencia, ¿verdad? Definitivamente. ¿Sí? Es un problema. La no aceptación. La no aceptación puede crear aislamiento, puede crear separación del niño del grupo, puede crear hasta deseos de irse del cole, ¿verdad? Y esto no es culpa de papá y mamá. ¿Qué sería responsabilidad de papá y mamá? Que el niño lo quiera contar y nadie lo escuche.
mamá, te quiero contar algo. En el cole hay niños que me dicen esto, me dicen lo otro, y me insultan y no sé qué. Y la madre se quede muda, viéndolo y le diga, bueno, tienes que adaptarte, esa es la mejor escuela que hay. O sea, esta sordera emocional que le puede haber pasado a cualquiera de ustedes, suele convertirse en un foco dinámico porque mamá no oye y papá no tiene tiempo. Entonces yo tengo que ver qué hago con este niño que mamá no oye. Tengo que llamar a mamá y confrontarla con este tema, no hay para dónde. ¿Ya? Entonces, amén de un sistema de terapia, les estoy explicando a veces algunas intervenciones puntuales con los niños que debemos hacer, ¿verdad? Ahora bien, en esta etapa utilizo todo lo de los tests. Encontré en el test, en el CAT animal, que el niño tiene un gran apego a la mamá. Se está ocupando la mamá del niño como debe. Bueno, mamá se separó, papá se fue de la casa, la mamá está emocionada con una nueva relación que tiene. Y el niño, muchas gracias. Y el niño que ahora salía antes con ella, ya no sale porque mamá lo deja en la casa. El niño que ya tiene 10 años. Y ahora mamá lo deja en la casa. Entonces el niño te manifiesta que se ha quedado solo en las noches y que su mamá viene tarde. Solo tiene 10 años. Es como para que se quede solo a esta edad todavía. Creo que mamá se le ha ido la mano, no se ha dado cuenta, está abandonando el niño, etcétera, etcétera. ¿Esto es fuente de psicopatología? Claro que es fuente de psicopatología. En otro subtema vamos a ver un poco más profundamente qué son los detonantes de psicopatología. Eh, una tercera etapa, una tercera etapa comprendería, según las metas que se han impuesto, el terapeuta se ha impuesto a sí mismo y a la terapia, se aproxima el final de la terapia. Deben resolverse varias cuestiones. Primera, aunque se hayan alcanzado objetivos, pueden haber aparecido otros aspectos importantes. Se dice que con los niños nunca se termina. Con los niños siempre aparece algo. Siempre tienen algo nuevo. Segunda, ¿qué criterios deben seguirse para decidir si se debe finalizar la terapia? A ver, el niño llegó por enuresis secundaria nocturna. Hicimos con él una terapia sistémica. Cambiamos el enfoque que tenía mamá sobre regañar al niño porque se orinaba y papá. Ya no lo hacen. Se creó con el método del despertador un método para que el niño se levantara en la madrugada. El niño ya se dejó orinar en la cama. Si la familia no tiene otro problema, le damos de alta y la terapia hasta ahí llega. ¿Ya? De pronto estamos escuchando que algo fue muy simple, ¿verdad? Y hay terapias muy simples mientras otras son más complejas. ¿Cuáles serían más complejas? Los niños abandonados, los niños que mamá se los regalaron a la abuela, así, se los dieron a la abuela. ¿Con quién tú vives? Con mi abuela. Y mamá y papá, mi mamá se fue, vive con alguien más en otra casa. Estas cosas las escuchamos a veces. ¿Qué decisión tomó mamá para dejarte en la casa con la abuela? Bueno, es que ella dice que tenía que hacer su vida. A veces los adultos tenemos medio razón en cosas. Ahora, el hacer su vida no implica exactamente abandonar a su hijo con la abuela. Cuando tú le hablas a esta mamá, te dice, es que yo no lo abandoné, yo solo lo dejé con mi mamá. O sea, el concepto de abandono, hay gente que no lo cacha. Señora, el niño siente que usted lo abandonó y que tiene mamá a medias. ¿Qué hacemos con esto?
Ay, no, pero yo lo quiero mucho, que no sé qué. Bueno, pero si usted lo quiere tanto como usted dice, hace falta demostrarlo, ¿verdad? ¿Qué problemas tendría que él viviera con usted y su pareja? O sea, vamos a ayudar a mamá porque mamá tal vez le faltan competencias, no le ha dicho al niño de su pareja o no sabe qué hacer con su pareja y el niño. En fin, mamá ha estado evadiendo presentar el niño a su pareja y su pareja al niño. Y tal vez su pareja nunca le dijo, no quiero saber nada de tu hijo, sino que ella sola lo decidió, ¿verdad? Entonces, aquí intervenimos los psicólogos, ayudamos a mamá y ayudamos al niño, ¿verdad? El niño querrá ir a vivir con ellos. ¿Será que esta nueva pareja de mamá aceptará el niño? Bueno, pero si mamá no le enseña el niño nunca y no los presenta nunca, nunca vamos a saber eso. Entonces le tenemos que prescribir a mamá que saque a pasear el niño con su pareja, a ver qué pasa, cómo se llevan, que se conozcan. Los varones cuando quieren establecen buenas relaciones. Y el tema de un padrastro no es un tema, no es el peor tema en la vida de nadie. Hay padrastros muy buenos y madrastas muy buenas. Y no siempre tenemos que circunscribirnos a que son arquetipos de brujas y ogros, ¿no? Hay padrastros, repito, muy buenos. Y hay madrastas que son buenas personas y se portan muy bien con los hijastros, ¿verdad? Estos términos de madrastra, hijastro, creo que no suenan bien, pero lamentablemente son muy específicos para decir que es el hijo de otra persona, ¿no? Eh, Tercera, por último, debe valorar cuántas sesiones deben llevarse a cabo para poder finalizar la terapia. Es menester en las terapias escuchar a todo el mundo que quiera hablar. Escuchar y devolver. Escuchar y devolver. Y si usted escucha y no sabe qué va a decir, apúntelo y en otra sesión lo devuelve. Consulte. Si usted no sabe, no se ponga a hablar de lo que no sabe. Si usted nunca ha estado casada o casado, si usted tiene una pareja que está casada, usted no se ponga a disertar sobre el matrimonio porque lo primero que van a pensar es, ¿y este qué sabe eso? Si nunca estuvo casado o casada, ¿ya? Y ser sincero, no inventar historias. Cuando la mamá que usted ve que se está divorciando le pregunte, ¿y usted está casada, licenciada? No. ¿No tiene hijos? ¿Verdad? No, no tengo todavía. O sea, ser sincero, no inventar cuentos. Los cuentos no nos llevan a ningún lado. Los cuentos y las mentiras no nos... ¿Sí? Eh, nos enredamos. Nos enredamos por gusto y no vale la pena. ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí, muchachos? Repito, ¿algún comentario, pregunta hasta aquí? Doctor, Sí, cuénteme, Jocelyn. fíjese que yo tuve que hacer en una práctica del técnico un taller acerca del consumo de drogas y pues no tenía experiencia ni nada y me tocó como que estudiar bastante el material que nos brindó ¿Ok? la orientadora y ¿Ok? sí al momento de, por ejemplo, como son adolescentes, ¿verdad? Es más difícil porque yo les hablaba y todo, trataba de aconsejarlas y siempre iba la pregunta de que si yo había consumido drogas o que si yo las consumía, Claro, y yo les decía no, claro. y se reían, así como que, entonces como quien dice, no toman en cuenta el consejo que uno les está dando, ¿verdad? Pero me imagino que es porque los adolescentes en ciertas etapas son como más em, rebeldes y no quieren tanto ser ayudados, a diferencia de un Tiene que ver adulto o con un eso. niño. Tiene que ver con eso que estás diciendo. Porque sí fue muy Tiene complicado que- porque de verdad no tenía experiencia y algunas de las chicas que sí estaban en las charlas, pues sí tenían bastante experiencia, entonces se sentía como que aquel, ¿cómo se diría?
se sentían ellas más que uno, ¿verdad? Te entiendo. Te entiendo, pero te voy a dar un consejo. Nunca te amilanes. Yo trabajé 18 años en mi vida con adictos a alcohol y a sustancias psicoactivas, ¿ya? Y cuando me Ujú. preguntaban los pacientes si yo alguna vez había sido adicto, yo les decía, no, no soy adicto. De hecho, ni siquiera la bebida me gusta mucho y las drogas jamás las consumí. O sea, para ayudar a otra persona, atiéndeme, para ayudar a otra persona no es necesario que tú tengas que haber sido un adicto. ¿Me entiendes, Jocelyn? Exacto. Sí, Porque los sí, sí lo psicólogos entendí. estudiamos la mente, espérate, Ujú. los psicólogos estudiamos la mente, la personalidad y las relaciones humanas. Aparte, las maneras de ayudar a la gente. Y eso también me suena a una defensa. ¿Me entiendes? La gente se defiende. ¿Qué me va a decir ella a mí si ella nunca consumió droga? Eso es una defensa. La tarea Exacto. de ellos es dejarse ayudar, pero hacen una gran resistencia por todo lo que tú estás explicando de la adolescencia, pero no, no te creas que solo es el adolescente el que hace resistencia. De 20 y pico, 30 y pico y 40 y pico de años los pacientes hacen resistencia. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, que no te Sí, amilanes, doctor. no te amilanes por eso. Usted Sí, siempre sí, sea sincero. gracias. ¿Ha consumido drogas? No, yo no he consumido drogas, yo nunca he tenido esa necesidad. Así respondía yo peladamente. Y me decían a continuación, bueno, pero nadie puede entender mejor a un adicto que un propio adicto. Bueno, eso es verdad, pero los psicólogos podemos ayudar aunque no seamos adictos. O sea, eso es una batalla campal con el adicto, Jocelyn. Toda la vida van a estarse defendiendo, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Y muchos Gracias, de doctor. ellos, sí, y muchos de ellos lamentablemente van a parar alcohólicos anónimos o adictos anónimos precisamente por esa defensividad que tienen, ¿ya? Y por Ujú. esa dificultad en dejarse ayudar y aceptar la ayuda. Son verdaderamente complicados. Hasta el día en que empiezan a bajar la guardia, la resistencia comienza a caer, ¿verdad? Yo tuve conmigo en los Sí. grupos de terapia pacientes durante 9 años y me confesaron en algunas sesiones, algunos en particular, que habían aprendido más conmigo en las sesiones que todas las reuniones de alcohólicos anónimos que habían ido. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Les voy a explicar por qué. Es muy simple. Porque los psicólogos tenemos el conocimiento de las terapias, las habilidades, para que ellos se enfrenten al medio y no caigan o no recaigan en las drogas. Que Alcohólicos Anónimos constituye un freno, pero son grupos catárticos. En un libro que no he publicado todavía, que hice sobre intervención psicológica en adicciones, explico todo eso. Ok, no se amilanen. Nunca cuando tengan que hacer práctica con adictos o con abusadores de drogas, ¿vale? Que es el nombre que tiene actualmente eso. ¿Verdad? Nunca se amilanen. Ustedes díganle que ustedes pueden ayudar, porque los psicólogos conocemos las maneras de ayudar a las personas que consumen. Así, con toda la seguridad del mundo, para que caiga como una bomba. Y eso te da, te quería decir, Jocelyn, y al que le toca hacer esto, eso te da como que prestigio, ¿ya? Ok, el adicto reta mucho también. También te quería decir eso, Jocelyn. El adicto es muy retante y si son adolescentes son más retantes, ¿verdad? Ok. Buen punto este de los adolescentes que consumen. Allá había grupos en el hospital de adolescentes que Doctor, consumían. Cuéntame, Diana. sí, es que solo le quería comentar de un caso que conocí. Eh, yo llevo aproximadamente 7 años perteneciendo a una organización que trabaja con personas adictas. Ah, qué bonito. Qué Y bonito. uno de los casos que se dio fue que una mamá perdió a sus 3 niños por consumir drogas, O sea, pero se los quitaron. sí, pero ella ya estaba como rehabilitada en ese tiempo que se los quitaron. Y todo pasó porque el niño más grande tenía
7 años, 8 años aproximadamente, empezó Sí. a salirse a la calle y empezó a ser usado para llevar droga por otras personas más grandes. Uy, Entonces el niño a esa edad dormía en la calle y como ella tenía ciertas dificultades para ver, porque anteriormente casi que toda su vida pasó viviendo en la calle, entonces a base de una pelea perdió la vista parcial de los ojos. Entonces ella no podía como que tampoco salía a buscarlo, pero por la vista, en la noche, por ejemplo, no podía. Entonces ahí lo dejaba como que dormir en la calle. Y el niño pasó, la vez que se los quitaron, pasó una semana durmiendo en la calle uy. y no lo encontraban. Y estaba usado como transporte de drogas. Y pues Esto es se un tuvo caso de la que, PGN. Esto es un caso de la sí, PGN, ¿verdad? sí, se tuvo que llevar a una casa hogar, le quitaron a los otros 2 niños porque el más pequeño tenía 1 año apenas. Entonces sí Ujú. fue grande el problema. Esto es un caso complicado. Esto es un caso de adicta, de mujer adicta donde hay responsabilidad. Hay responsabilidad familiar y generalmente estos casos les quitan los hijos en cualquier país del mundo, te cuento. Esto no es solo en Guatemala. Y aparte de la irresponsabilidad, dijiste que ella estaba rehabilitada, sin embargo, eso le devuelve parte de la responsabilidad, pero no la hace una persona totalmente responsable, ¿me entiendes? Porque ¿cómo vas a cuidar 3 hijos en esas condiciones? Entonces, esos niños generalmente los ubican en casas, hogar y esas cosas, ¿verdad? Sí, y es que ella se rehabilitó cuando se enteró que estaba embarazada del último niño. Entonces, el niño más grande, él creció en la calle con ella. Entonces se acostumbró a estar como en la calle y pues ya era como que su forma de vida. Ahora, cuando Claro, ella claro. empezó como a alquilar un cuarto para ella y para los niños, pues él ya no, esa ya no era su forma de vida, porque o sea, sus 7 años se crió en la calle. Entonces Claro, claro, sí fue muy complicado el caso. lo entiendo. Y este niño que fue de él está en una casa hogar. Actualmente sí, está en una casa hogar, porque es que a Y, base de que a ella se los quitaron, es que es como, yo sí he conocido muchas veces de las bajas que tienen los drogadictos y que a veces es muy difícil cuando vuelven a caer, volver a salir de ahí. Entonces, sí, sí. ella se había rehabilitado desde que se enteró que estaba embarazada de su último hijo. Y cuando se los quitaron, pues ella ya no estaba consumiendo drogas, sino era porque ya no podía controlar el comportamiento del hijo mayor. Entonces, Ok, a base de que se los quitaron, ella volvió a recaer en las drogas, porque ya no tenía como por quién seguir adelante, digamos así. Entonces, ya no salió de ahí. Eso fue hace o como sea, 1 año y medio, más o menos. ya no salió de ahí, significa que sigue consumiendo. Sí, sigue consumiendo. ¿Qué consumía? Normalmente ellos consumen solvente. Solvente y crack también, ¿no? Eh, Pues es que no todos. Lo que más consumen es solvente y marihuana. Ahora Sí, sí, el marihuana, crack es como porque en un... porque es lo más barato. No tiene acceso a la Sí, cocaína y tampoco al crack porque es más caro. Entonces no pueden pagárselo, ¿te das cuenta? sí, Sí, estos son casos ya adictos sociales, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ayudar a esa gente? Es todo un reto en el mundo entero, te cuento, Diana. Qué sí. bonito que trabajes ahí y hacen terapia con ellos ustedes ahí. Eh, en realidad, esa organización, es que es como más una organización religiosa, entonces todavía no, porque Okay. justamente hace 7 años empezó. Ellos asisten, por ejemplo, a otras ONG donde sí les brindan una atención, pero sí se quiere como empezar a hacer una intervención psicológica con ellos ahí donde estoy. Ajá. Pero sí, es un poco difícil por todos los años que llevan en la calle y llevando una vida de drogas, entonces sí es como un poco complicado. Está complicado. El adicto que está enganchado, como se dice, lleva tantos años en la calle, si no lo internas en un lugar, Diana, no vas a lograr que él pare. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, Eso es cuento chino.
Eso es cuento chino. Ahí tendrían que tener ustedes un contacto con algún hospital que fuera parte de la ONG o con un contacto con el Federico Mora, yo no sé, donde estos adictos fueran semi-desintoxicados y después pudieran pasar con ustedes a hacer algunas terapias. Y tendrías que tener por lo menos 2 o 3 psicólogos capacitados en hacer terapia con adictos, cosa que no es fácil. Yo no sé si tú sabes, pero aquí tenemos una maestría en atención integral a las adicciones, aquí en la universidad. Sí, Ya sí graduó un sabía. corte y estamos con el segundo y yo coordino esta maestría. ¿Ok? Ujú. Y siempre que oigo estas historias que tú me haces, siempre me pongo en la posición de cómo se le puede ayudar a esa gente, ¿no? ¿Verdad? Porque las condiciones de Cuba y Guatemala son totalmente diferentes, ¿me entiendes? Allá te ingresan a cualquiera y no le cobran, pero aquí un ingreso implica plata, implica dinero. ¿Y quién asume eso? ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Pero en el caso del adicto de la calle es un problema porque ¿dónde lo internas? ¿Quién lo mira? Nadie quiere hacer nada de gratis. Te cuento, yo me he encontrado situaciones que yo he ido a ver pacientes a lugares de internamiento de adictos y nadie quiere hacer nada de gratis. Me dicen, ¿cuánto va a cobrar? No, hoy no voy a cobrar nada. En serio. Pero ¿y usted trabaja de gratis? Bueno, yo te dije que hoy no voy a cobrar nada. Y fue el hijo de un amigo médico que estaba internado, ¿verdad? Él me pidió que le ayudara. Pero realmente tenemos un problema en Guatemala con esos adictos de la calle, que yo sí los he visto allá, sobre todo en la zona 1, ¿verdad que sí? Sí, por ahí. Yo viví una época en la zona 1 por el Parque de la Concordia, que está por allá por la Sexta. Y aquello era la gente tirada en la calle, amanecían en la calle, consumiendo. Y yo decía, ¿cómo esa gente puede vivir así, Dios santo? Pero lo cierto es que pasan años viviendo así. Y entre ellos hay niños, adolescentes y adultos. Es lo más jodido de todos. Y nada, creo que tendrían que hacer ustedes un vínculo, repito, tener algunos psicólogos entrenados. Yo te pudiera hacer un vínculo con la CECATIP. ¿Me copias? Sí. Donde ustedes se fueran a entrenar allí de gratis. La CECATIP es la clínica del gobierno de Guatemala. Yo tengo muchos contactos ahí. Tengo de contacto a María Antonieta Solórzano, que es la directora de la clínica, de la Petapa, Lorena Ramírez, bueno, en fin, yo te puedo contactar con esa gente para que entrenen a algunos de ustedes y ustedes puedan hacer alguna terapia con ellos, pero, insisto otra vez, ¿dónde internas a esa gente? Porque si no los internas, Diana, no paran el consumo. Sí, es que ¿Ya? igual por todos los años que se ha tenido con ellos, sí, sí hay como que ciertas casas hogares en donde los reciben y donde ellos pueden ir a dar. El problema es de que muchas veces se escapan. Entonces, algunos se han durado como que bastante tiempo en las casas hogares, pero el problema después es a dónde van a parar cuando los sacan, porque cuando los sacan de la casa hogar, cuando ya cumplen su tiempo ahí, vuelven a la calle porque no tienen un lugar a donde ir a dar. Entonces volvemos a las Sí, mismas. sí, comprendo, comprendo. Comprendo. Es complicado el tema aquí. Es complicado el tema aquí. Es un tema duro. Es un tema duro. ¿Sí? Es un tema duro y complicado. Es un tema duro y complicado. Ok, gracias Diana por compartir eso. Gracias a usted, doctor, por el espacio. Sí. Bueno, un poco esto es las etapas de la terapia, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Ahora, vamos a pasar a un subtema aquí que se llama aspectos éticos del tratamiento del niño. A pesar de que no existe gran literatura sobre el tema, no se puede obviar que es necesario expresarse sobre el mismo. Este autor Ross ha expresado las implicaciones éticas
y es eficaz. De atender las alteraciones psicológicas de un individuo, aumentan de magnitud en razón inversa al libre albedrío de éste. ¿Qué quiere decir eso? Si se piensa que los pequeños se someten a terapia no porque deseen ayudar, sino porque los adultos crean que su conducta es problemática y que su participación en el tratamiento tendrá más que ver con la responsabilidad de sus padres que con ellos, surge la necesidad de considerar los derechos de los niños. Esto se volvió un gran dilema hace años, ¿verdad? Porque el niño es nuestro paciente, pero los papás son nuestros clientes. Entonces, esto tiene una doble implicación aquí y se ha vuelto un problema, ¿verdad? ¿Sí? Porque de pronto el niño te puede expresar en terapia que él no quiere venir a terapia. Todos entendemos que el niño hace resistencia a la terapia, el adolescente también, que no quiere cambiar, quiere seguir con sus síntomas, pero todos sabemos que es necesario de que cambie. Aquí la pregunta es, ¿decide el niño si se queda en la terapia o no? Este es el gran dilema que nos plantean estos autores, ¿verdad? Yo soy más partícipe de tratar de convencer al niño y el adolescente. O sea, yo creo que debe estar en terapia, yo creo que tiene un problema, que tal vez el problema en muchas ocasiones parte también de los papás, y manejar todo esto de manera sistémica como les estoy enseñando. Pero si no hay manera, el niño ya no quiere, hace rechazo a la terapia, lo prudente es suspender la terapia un tiempo, a ver qué pasa, ¿verdad? A veces, por mucho que hagamos por hacer un vínculo, a veces, por mucho que hagamos por trabajar con el adolescente, si éste no quiere tener una relación terapéutica con nosotros, no hay manera de evitar eso. Y más prudente es suspender esa relación, ¿verdad? Tenía una mamá que me llevaba, era un niño varón, yo le daba instrucciones a la mamá no las cumplía y me volvía a traer aquel chico, tendría como 16, 15 años. Un día le dije, mamá, tenemos un problema con usted no está siguiendo comandos, hasta que usted no cumpla, por favor, lo que le estoy pidiendo, ya no me lo traiga. Y la mamá así como que me miró con cara de yo no soy la mala, ¿no? Le dije, mire, yo le he explicado que esta agresividad que tiene que tiene fulano tiene mucho que ver con las peleas suyas y de su esposo delante de él. ¿Ya? Si ustedes se siguen peleando delante de él no va a cambiar su actitud de negación, de haraganería, porque ustedes pierden su respeto cuando ustedes se pelean delante de él. Hace falta que ustedes entiendan eso. Otra cosa es cuando usted se enoja, usted me ha contado que usted lo maltrata. Usted tiene que dejar de hacer eso. Porque si usted maltrata al niño, después no puede pretender que él le responda bien. La señora le entraba esto por un oído, le salía por el otro. Y yo suspendí la terapia con él y le puse la pauta conductual que hasta que ella no hiciera lo que se le pedía, no me lo trajera más. Estuvieron como 2 meses sin venir. Y llegaron. La señora me dijo, estamos haciendo un poco lo que usted dijo. Hemos hecho el esfuerzo entre mi esposo y yo. Y viera que a pesar de que ya yo no lo esperaba, han habido cambios en él. Se nos ha acercado más, ha ofrecido su ayuda y hasta en el colegio ha mejorado. O sea, es pertinente que los papás entiendan, ¿verdad? Que tiene mucho que ver la actitud y el cambio en su hijo con lo que ellos hacen. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un dedo, ¿sí? Y otra cosa importante aquí, otra frase que hay que acuñar es, no se puede hacer psicoterapia a cañonazos. Bueno, esta es una frase de un profesor mío de hace 1000 años.
Voy a repetirla. No se puede hacer psicoterapia a cañonazos. ¿Qué interpretarían ustedes de ahí? A ver, ¿quién me la interpreta? A ver, ¿qué se les ocurre que pudiera significar eso? Tal vez que no se puede hacer Cari. psicoterapia obligadamente Ajá. o forzando Como a sería la el caso, persona. ok, como sería el caso mayormente de los adolescentes, ¿verdad? Que no se haga obligadamente la terapia con ellos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? A ver. ¿Qué más se les ocurre? No se puede hacer psicoterapia a cañonazos. ¿Qué significaría eso? A ver. Que no se le puede como obligar a nadie ni forzar a hacerlo. No va a cambiar si, nada va a cambiar si lo forzamos. Exacto, 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 Manuel, exacto, exacto. Sin embargo, aquí en el campo de los niños y los adolescentes, requiere un poquito más de paciencia de nosotros. Requiere un poquito desechar todos estos constructos que son muy válidos para la psicoterapia de adulto y tratar de hacer un vínculo con este adolescente que se siente incomprendido, que él siente que los papás no lo entienden, que sus amigos no lo entienden. El psicólogo está convocado, es la palabra correcta, a entenderlo, a hacer de puente entre él y la gente. Entonces un poquito aquí es donde tenemos que recordar nuestra adolescencia. Fue complicada nuestra adolescencia, la mía tuvo sus complicaciones. No graves, pero sí tuvo sus complicaciones. O sea, yo pelearme con mis papás que me botaran para la calle nunca pasó. Pelearme con mis papás fuertes, sí, que mi papá de vez en cuando nos pegara su cuentazo también, que nos regañaran también, pero así como que nos regalaran otra familia, que nos botaran para la calle, no, nada de eso. Pero sí tuve amigos que les pasó de todo eso, les cuento, ¿verdad? Entonces, recordar un poco cuando trabajemos siempre con adolescentes y con niños, cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra adolescencia. ¿Fuimos niños difíciles? ¿Quién nos ayudó? Hay gente que te dice, me ayudó el cura de la iglesia. ¡Wow! Aleluya, los curas pueden ayudar. Son personas que escuchan mucho. Me ayudó una sor, que fue mi maestra. Genial, las monjas y los curas pueden ser muy buenas escuchas, muy buenas, son buenas personas. En la casi totalidad. Son duros, exigentes, pero son muy buenas personas. Pueden hacer de confesores, pueden hacer de oyentes, pueden hacer hasta medio psicólogos. En algún momento de la vida, ¿verdad? Que lo necesitamos. Yo no sé si los colegios Bosco, pero Don Bosco creo que tienen psicólogo. En los últimos tiempos tienen, aparte del consejero, tienen un psicólogo, según tengo entendido. Y los colegios estos caros tienen psicólogos. Son psicólogos, consejeros educativos, pero es bueno, ¿verdad? Entonces un poquito los estoy convocando a esta paciencia con el adolescente. Paciencia con el adolescente. Tolerancia. Para poder trabajar con niños y adolescentes tenemos que tener una gran tolerancia. No cualquiera sirve para eso. Como me decía una amiga, colega, no cualquiera los aguanta, Coli. No, yo sé, no cualquiera los aguanta. Otra colega me decía, solo se aguanta a los niños y adolescentes si uno ha tenido hijos. Más o menos, más o menos. No creas que solo haber tenido hijos y haber criado niños y adolescentes te da un conocimiento sobre esa área. No creas, no creas. Creo que el terapeuta tiene que un poco bajar al nivel de ellos, ¿ya? Convertirse en una persona tolerante, ¿sí? Poder aceptar en alguna ocasión la no cooperación, la mala cara, eso no nos gusta a ninguno de nosotros, ni a mí tampoco. Nos gusta el paciente que llega, coopera, colabora y el adolescente a veces no lo hace. Cuando tú le preguntas, ¿no quieres hablar hoy? No. Y a esa hora tú no enganchaste con eso. Ok, no te preocupes. ¿Qué quieres hacer? Me quiero ir para mi casa. Ok,
Entonces te puedes ir para tu casa y si parece, hablamos otro día. No engancharnos nunca con la ira de él. Porque de buenas a primeras esto puede cambiar. Y ese día tenía el día malo y no quiso hablar contigo. Pero otro día puede ocurrir que sí, ¿verdad? O sea, es un poco la actitud de nosotros la que tiene que cambiar para poder atender niños y adolescentes con éxito. Que no suena una obligación. Evitar frases como esta. Bueno, pero estás aquí porque tienes un problema y yo tengo que atenderte. Eso estuvo fatal. Bueno, pero eso es el psicólogo y tú eres el que tiene el problema. Fatal. Bueno, pero si tu mamá te trajo es porque estás mal. Fatal. Sería mejor estrategias como, ¿por qué crees que tu mamá te trajo? A veces los papás creen que tenemos problemas y ellos son parte del problema. Ahí le estás abriendo la puerta a que te cuente, ¿verdad? Bueno, y tú crees que tienes algún problema, tus papás dicen que lo tienes, pero a mí no me han convencido todavía. Un poco aliándote con él para que él se confiese contigo, un poco invitándolo. Bueno, tal vez yo te pueda ayudar en alguno de los problemas que tienes con tus papás. O sea, establecer puentes, alianzas. Eso es lo que te toca ahí. Esto es muy importante, muchachos. Muy, muy importante. Sin esa actitud, usted no le va a entrar nunca a niños ni a adolescentes por la rebeldía. Y hay niños muy rebeldes de 8, 9, 10 años que no cooperan prácticamente contigo. Y a ese niño tienes que ganártelo, así como estoy diciendo. Que ganártelo como si fuera de tu familia. ¿Ya? Prestarle un carrito, regalarle un carrito, a la nena regalarle una muñeca, yo no sé. Cosas así. Y establecer un puente con el niño. Porque para poder ayudarlo, el niño tiene que dejar que tú lo ayudes. Y a la fuerza de la cañona no se ayuda a nadie. ¿Verdad? Eh, Creo que es hora de receso, si mal no estoy. Guille, tenemos receso a esta hora ya, ¿no? Vamos a dar receso 15 minutos, muchachos. Receso ahorita. En 15 regresamos, ¿vale? Financials, make sure that the statements download, tienes que ver todos estos steps, que tengas todos estos, external menu, profile, hours, boundaries, information, users, and groups. Ok, me avisas si caso te da algún error o si tienes algún problema. Y en Kitchen, go to Kitchen and make sure that you can. Tienes un micrófono abierto, Guille, creo que eres tú. Sí, era el mío. Era el corte comercial. Oh,
que pendiente, ¿ves? Voy a comentar a uno, el Pancho me mandó y le mandé eso, bundán, y todo así. ¿Cómo vamos? Mira, qué putas, qué putas.
Bueno, seguimos. No sé qué hacen en este receso de interludio, pero yo sigo poniendo música para despertar el cerebro. El cerebro, aunque no lo crean, todavía está despertándose, el de ustedes y el mío también. No logra despertarse el cerebro totalmente aproximadamente hasta las 10 de la mañana, según me han explicado. Entonces, hay músicas que despiertan el cerebro. No sé si sabían esto. Por ejemplo, yo utilizo mucho Take Five, que no sé si lo conocen. Vamos a buscar Take Five. Es un jazz muy movido, ¿verdad? Es un jazz muy movido, tocado por Tito Puente. Se lo voy a poner unos segundos. ¿Logran escuchar eso? Sí se escucha. Upa, upa. Esto es un clásico de todos los tiempos del jazz latino, tocado por el señor Tito Puente, conocido como el rey del timbal. Ok, suficiente. Estos son músicas de todos los tiempos, clásicos de todos los tiempos, que probablemente creo que la única que recuerde un poco esto sea Gloria. Gloria, probablemente tú recuerdes un poco esta música. Sí, definitivamente. La época del mambo, la época del auge de la salsa, ¿verdad? El señor Así es. Tito Puente con su rumba, la Celia Cruz, el Johnny Pacheco. Era una época de escándalo de la salsa en el mundo. De esto hace Así es. 40 años, 30, o sea, ya la época de la salsa medio que ha sido sustituida por la cumbia, el reggaetón, todo eso, ¿no? La bachata. La bachata, o sea, hay muchos cambios. La música de Calle 13, que también me gusta, me encanta Calle 13. Bueno, nada, un poco el cerebro se va despertando con la música que te guste. Esto es un poco jazz latino, a mí me gusta, no tiene que gustarle a ustedes, pero es música que despierta el cerebro, sobre todo el hemisferio derecho, ¿verdad? Me ayuda a despertarme en la mañana. Hay otras músicas, uno pone también lo que a uno le gusta. Ok, estamos en la ética. El niño es nuestro paciente, pero los papás son nuestros clientes. ¿Queda claro eso? A ver, repito esto. El niño es nuestro paciente, los papás son nuestros clientes, pero es muy posible que los papás en algún momento se conviertan también en nuestros pacientes. Creo que ya estamos entendiendo eso, ¿verdad? A ver, repito. Cliente para los gringos, y aquí igual, es aquel que te paga por un servicio. El niño no te paga, no te pagan sus papás. Por ende, esta familia en general son tus clientes. Ahora, los papás son tus clientes, son los que te pagan, pero el niño y los papás también podemos reconocer que son nuestros pacientes. A ver, ¿está claro eso? ¿Qué significa esto? Que también pueden abandonar el tratamiento y la terapia cuando ellos lo entiendan. Si no se consideran atendidos bien por ti, si no se consideran que tú estás dando la atención que ellos necesitan, o sea, es pertinente hacer un consentimiento informado, que es una hoja donde se firman ambas partes. Se dice que sí, acá generalmente eso no se usa, vamos a ser sinceros. En Guatemala prácticamente eso no se usa, pero a veces es necesario.
porque como mismo paciente se puede tomar el derecho de no seguir yendo a la terapia porque no te considera la persona efectiva. Usted también puede dejar de ver a un cliente por razones muy particulares, porque la familia no coopera, porque te pueden estar haciendo perder el tiempo y tú te retiras del caso y lo envías a otro colega, ¿verdad? O sea, todo esto puede ocurrir en el medio de una psicoterapia con niños. El papá no coopera, el papá no respeta al terapeuta, o el papá llegó un día y le gritó a la psicóloga, no, un momento, papá, esto es con respeto y con tolerancia. Pero ya cuando es un problema de respeto, ya es pertinente poner las pautas. Si no se respetan, la relación se rompe. ¿Me hago entender? ¿Me estoy entendiendo, muchachos? ¿Me hago entender? O sea, como psicólogo no estás obligado a aguantar ningún tipo de maltrato de ningún paciente. Aclaremos eso. Usted, si algo pasa, usted lo ubica, le señala a la persona, mire, usted me gritó ayer y creo que usted estaba un poco mal y eso no puede volver a pasar. La próxima vez que pase, yo ya no lo atiendo más. A ver. ¿Te puede ocurrir? Sí, solo me ha pasado una vez en mi vida. No, no se asusten, esto no pasa mucho. Los papás generalmente vienen desesperados, solicitando ayuda y eso la gente lo hace de una manera o sea, muy amable, ¿no? Es muy raro un papá que venga a gritar o una mamá que venga a gritar, pero puede ocurrir. Entonces usted debe ajustarle las tuercas a esa mamá que anda desesperada. Ese papá, usted venía a ir un poco agresivo, ¿usted se dio cuenta? Bueno, sí, ayer estaba un poco mal. Ok, hace falta que eso no pase más. Usted aquí no me insulte más a su esposa delante de mí porque eso no está bien. Eso no está bien. Entonces yo necesito que usted respete un poco el lugar. Así pelado, se lo habla usted a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reglas tienen que estar claras. ¿Vale? Y el respeto tiene que primar aquí en todo lo que uno hace. Si no, la gente no te respeta, no te hace caso, no hace lo que tú le prescribes y estamos perdiendo el tiempo aquí, no estás haciendo nada. Ay, pero es un paciente de 300 que sale. No importa. Como si es de 500. Tiene que respetar las reglas, ¿vale? La competencia del terapeuta suele ocurrir el campo de la psicología clínica infantil y el campo de la terapia de pareja es complejo, ¿verdad? Se necesita un poco de todas estas habilidades que estoy describiendo, un poco de la paciencia del chino, como dicen por ahí, dicen que los chinos tienen mucha paciencia, para poder hacer terapia con niños y adolescentes, y esto no es fácil. Las normas de conducta ética de la Asociación Norteamericana de Psicología son muy explícitas en lo referente a la competencia. Estas normas señalan que los profesionales en ejercicio deben ser capaces, aquí es en plural, de mantener niveles óptimos de la conducta, reconocer hasta dónde llegan. Por ejemplo, si a un profesional se le envía un niño y este piensa que no tiene la competencia para atenderlo, este debe derivarlo a un colega. En entrenamiento general en psicología clínica, el entrenamiento general en psicología clínica no capacita al individuo para atender a menores. De pronto, ustedes que están haciendo práctica con niños, ¿algunos de ustedes ya han llevado a cabo prácticas de terapia con niños? Necesito que me compartan eso. Ok, ustedes tienen supervisores que los orientan y todo eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Necesito conocer un poco eso. Algo así dice Margarita. Margarita, ábreme tu micrófono. A ver, ya tú me conoces, ábreme tu micrófono y Diana dice que sí. Además, un par de Hola, preguntas. Hola, ¿cómo estás? bien.
¿Qué tal? A menudo los supervisores que orientan la práctica en niños no tienen experiencia en terapia con niños. No sé si saben eso. Entonces esto es un verdadero problema. Porque ¿cómo te van a supervisar si no han tenido práctica con niños? En muchas ocasiones los supervisores son personas que sí hacen práctica con niños y adultos, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es quién es tu supervisor, no te voy a preguntar eso. Pero la pregunta es, ¿te han dado alguna vez algún manual de terapia para hacer práctica con niños? Pues nos han sugerido libros, pero manuales de terapia no. Ok, ellos están como esperando que uno les dé la teoría aquí y ellos hagan la práctica. Un poco es la psicología aquí de la Universidad de San Carlos. Sí, Sí. sí. Ellos van pensando que ya aprendieron todo aquí en la teoría y solo ellos les tienen que dar la inducción. Es un poco eso. Pero a veces estos supervisores se quedan cortos, no sé qué, no sé cuánto, carecen de literatura, carecen de libros. Entonces, por eso es que yo paso a artillarlos ustedes con libros y a prepararlos un poco para cuando lleguen a la práctica, ¿verdad? Un poquito va por ahí la cosa. Sí, en los primeros 2 años de práctica, la verdad teníamos casi que solo comunicación con la auxiliar y a ella cada vez que le preguntábamos nos respondía, tenés que leer más. Y, pues escribime en WhatsApp y después te recomiendo unos libros. Y a veces contestaba, a veces no, y pues Bueno, yo tengo que decir así era. aquí, después de escuchar eso, que no lo pongo en duda porque tú eres muy seria, eso es una pésima inducción. Creo que los supervisores tendrían que hacer una inducción. Darles métodos, darles entrevistas. ¿Dónde anda? Guilla, ¿andas por ahí? Guilla está como el Sí, tingo al aquí tango. Tú sí tuviste una buena práctica en este caso, tú sí tuviste una buena opción, ¿verdad que sí? Sí, el supervisor que yo sí tuve en la práctica, sí me recomendó buena lectura y sí me apoyó bastante en eso. Creo que ella, pues, sí se enfocaba mucho en nuestra formación en ese caso. Ok, gracias. Aquí depende de quién te caiga, muchachos. Lamentablemente, repito, no todos los supervisores son expertos en las áreas clínicas y cuando te toca un supervisor que no ha tenido práctica, pasa lo que pasó con Margarita. Cuando pasa un supervisor que sí ha tenido práctica, ejercicio con pacientes, pasa lo que pasó con Guille. La gente sabe qué tiene que hacer el alumno en la práctica, ¿verdad? Creo y siento que algo que Sí, influenció en el centro de práctica donde yo estaba es que nosotros teníamos un supervisor y una directora. Entonces prácticamente el supervisor se encargaba de ver los casos de adultos y claro, adolescentes claro. y la directora sí nos daba, o sea, teníamos las implementaciones eran incluso separadas. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en tercer año, que fue el primer año de práctica, quienes nos daba implementación a nosotros era la directora. Entonces ella se encargaba exclusivamente de los casos de niños y la formación que nosotros recibíamos era diferente a la formación de los otros años. Qué interesante, qué bien hecho eso. Qué bien hecho Sí, eso, ok. muy bien Sí, estructurado eso. qué bien hecho, qué bien hecho. Me da mucho gusto escuchar eso porque en muchas ocasiones escuchamos un trabajo así como que medio flojo de los supervisores, ¿no? Y el supervisor está un poco para lo que yo le llamé inducción, es lo que Guille le llamó ahora implementación, que es la palabra más usada en Guatemala. Tienes que preparar al estudiante para la intervención, ¿verdad? Y que se una y se combine lo que aprendieron en la teoría aquí con nosotros con una práctica, ¿verdad? Va un poco por ahí. Eso es trabajo de la gente de la práctica. Aquí volvemos al tema del cliente, el niño o los padres. Una problemática a veces bien compleja es quién es el cliente, si el niño o los padres. A primera vista es evidente que el niño es nuestro cliente, pero ¿y los padres? Ellos pagan por el tratamiento, llegan al tratamiento, son parte del mismo. El niño es llevado en contra de su voluntad la mayor parte de las veces a tratamiento. Puede haber situaciones que pongan en aprieto a sus padres, mientras que a él no. Si se respetan los derechos del niño de no recibir terapia, se respetan los de los padres de ayudar
a los padres. Por eso les decía, si el niño llega un momento que no quiere recibir terapia, esto va a entrar en conflicto con la decisión de los padres. Pero, no olvidar nunca de que la psicoterapia no puede ser a cañonazos, ¿verdad? La psicoterapia no puede ser a cañonazos. Tenemos que conquistar a ese niño, tenemos que invitarlo, convocarlo. Y nada de frases como las que les dije, nada de frases como tú eres el paciente, yo estoy aquí para ayudarte, pero si no cooperas no te puedo ayudar. Eso sonó del estado padre crítico. Es un estado del yo, ¿verdad? Donde cuando hablamos a los otros, hablamos como si fuera un papá hablándole a un niño. No, no está sirviendo, porque al final, si tú, el psicólogo, reproduces la actitud de los papás, el niño va a comportarse igual que se porta con ellos. Entonces tenemos que reproducir lo que se llama el estado adulto, invitar al niño, ¿verdad? Convocarlo, ¿sí? Conquistarlo. Frases como yo te puedo ayudar, ¿qué pasa con tus papás? ¿Quieres contarme? ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Dónde te gustaría que te llevaran tus papás? Estas cosas que mueven a los niños, ¿verdad? Si se respetan los derechos del niño de no recibir terapia, si respetan los de los padres, de ayudar a los padres. O sea, esto es todo un reto. ¿Tiene un niño de 7 años derecho a negarse a recibir tratamiento? Esto ha sido un tema llevado y traído durante años. Vamos a hablar un poco de esto. Creo Debemos que hacerlo. Dime. solo una cosita, no sé si ya estás Sí. compartiendo una y dos. Creo que sí es como dependiendo realmente de la formación que o de la preparación que te den, aprendes a manejar eso, porque, bueno, Claro, claro. a mí me instruyeron con Victoria Axman y mi manual o el manual por si le sirve, ¿verdad? Fue el manual de terapia de juego de Victoria Axman. Eso Es es un bueno. modelo muy bonito, a mí me encantó, me enamoré de él y es el que pues utilicé durante Sí. mis años atendiendo niños. Y es como bien genial porque cuando el niño tiene ese miedo de qué voy a hacer, por qué me voy a quedar solo contigo o cosas así, es como bastante bonita la forma en que tú lo introducís, cómo te enseñan hasta el hecho de posicionarte para hablarle al niño, cómo invitarlo a pasar a la sala de juegos. Y ya cuando él ve el salón lleno de juegos y va entendiendo que prácticamente la relación contigo, entre comillas, ¿verdad? Es una relación como de amistad, una relación cortés, una relación donde el niño puede hacer y deshacer lo que él quiera, ¿verdad? Eh, Solo pues respetando las dos reglas, que es no dañarte, no dañarse él y no dañar a los demás. O Claro, sea, el niño convierte ese espacio en su espacio privado y es, o sea, ama ir a terapia, realmente el niño disfruta de la terapia. claro. Conviertes, eso está muy interesante lo que está diciendo Guille. Conviertes la terapia para el niño en una especie de juego con el terapeuta. Y el niño no lo siente como una obligación, ¿verdad? Yo jugaba ajedrez con un niño que él sabía jugar ajedrez. Y la segunda vez que llegó conmigo estaba que no cooperaba. Y un día me dice, ¿juegas ajedrez? Le dije, sí, jugué bastante. Fui campeón. Y los ojos le brillaron. Él traía con él el juego de ajedrez. Y me dijo, ¿jugarías conmigo? Claro que jugaría. Y se convirtió esa sesión en jugar con el niño. ¿Y qué creen que pasó? A medida que yo iba jugando con el niño, yo le iba preguntando sobre su familia. Y me dio toda una cantidad de información que no había podido obtener. Me contó todo. Y a veces paraba el juego y me hablaba. Y en muchas ocasiones la terapia ya no utilizamos el juego de ajedrez. Ya él llegaba y me hablaba. Me decía, hoy quiero que te quiero contar algo y no vamos a jugar. O sea, él mismo decidió, un poco esto es lo que está explicando Guille, que el niño en teoría sea el que vaya decidiendo cuándo habla y cuándo no habla, ¿verdad? Esto es un poco el enfoque no directivo de Virginia Axline, que es muy interesante. No es el único, pero es muy interesante, porque la persona que está en terapia decide cuándo, cómo se abre, cuándo habla de lo que siente y todo eso, ¿verdad?
Es muy interesante. Esto es un derivado de la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Virginia Axline fue una alumna de Rogers y de su método. Es muy bonita la terapia centrada en el cliente. Sí, la terapia de juego es muy bonita. Yo tengo un libro que les voy a subir en digital sobre terapia de juego que es muy interesante. Les quiero compartir este pedazo. ¿Cuándo es el pequeño maduro? Esta es una pregunta. ¿Cuándo es el pequeño maduro? A los 10 años, a los 13, a los 16, a los 18. En una ocasión este terapeuta tuvo que atender a un adolescente de 17 años por abuso de drogas, en contra de la voluntad de él. Fue bueno para él, por supuesto, pero fue complicado. Pero al inicio se le comentó que obligado no iba a ser. Si él lo sentía obligado, yo me retiraba. Pero les quiero agregar algo que no está aquí puesto. Él estaba metido en una clínica donde meten a los adictos. Es un lugar que no es muy bonito. Duerme en una colchoneta en el piso. Tiene como un régimen, aquello parecía una cárcel. Y yo le dije, bueno, negociemos contigo. A mí no me parece que tú debas estar aquí, ni a ti tampoco, pero tienes que entender que la conducta que hizo que te trajeran aquí fue que tú te descontrolaste, te pusiste agresivo, producto de que consumes marihuana, te pusiste a gritarle a tu mamá y a tu papá, ya no lo respetaste y ellos te pusieron aquí. Yo te puedo sacar de aquí, pero vamos a tener que hacer terapia. O sea, yo negocié con él, ¿verdad? Y lo sacamos y funcionó bastante bien, ¿verdad? Y logramos trabajar con él mucho. Muchachos, hasta aquí llegamos. Tengo una clase detrás y creo que ustedes también. Que tengan buen día. Voy saliéndome. ¿Vale? Buen día, doctor. Feliz día. Ya, doctor. Muy buen día. Buen día, doctor. Se cuidan mucho el fin de semana. Siempre se ponen la mascarilla, por favor. Aunque sea para ir al baño en los lugares donde vayan. Cuídense mucho.